Y de vuelta a un musical, que no es un musical, pero que sí cantan, pero que sigue siendo el Joker, pero que aparte participa Lady Gaga. Bueno, lo importante es que hay música. He esperado este momento toda mi vida. Mejor que sea instrumento. Pero bueno, hay mucho caos detrás de esta secuela que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo después de ser la segunda parte de una película tan impactante como fue la primera cinta del Joker. Eso es cine, hermano. Y por eso en este video te traemos el todo explicado de la película del Joker 2. Bienvenido a la venganza de los electroalces pop. Aspectos generales. La película presenta una gran compilación y llega con una secuela a una cinta que fue completamente autoconclusiva y por supuesto tiene que justificar a lo largo de su trama la necesidad de los productores de crearla. Y The Joker fue la primera parte de una película súper cruda y al mismo tiempo humana que refleja un lado muy oscuro de uno de los villanos más icónicos de los cómics. Pero esta segunda película, más allá de si te gusta o no los musicales, sí nos trae un final que seguro causa conmoción, por lo que podría implicar para un personaje como el Joker. Y hablando de los musicales, a pesar de que no es en toda la película y se usa para ejemplificar las fantasías de los personajes, sí hace que pierdan seriedad y oscuridad en la trama. Y es que para los que son fans de los cómics, seguro es bien conocido que nunca se ha podido tener una historia exacta de su pasado, y en parte porque no es uno de los personajes confiables y constantemente ha mentido mucho sobre este pasado, y además de que esta es la misma teoría que no ha sido él mismo a lo largo de todo este tiempo. Y por supuesto estamos a favor con los giros de la trama y finales inesperados, pero el final tal cual parece comprometer la historia de la primera película y modificar de una manera muy radical lo que nos han contado a lo largo de estas dos cintas. Nos deja preguntándonos si valía la pena destruir lo que ya había salido bien de la primera, pero si lo analizamos más con calma, hay mucha evidencia de que le decidieron dar mucho foco a la manera en cómo la cultura mediática consume y conecta con mucha gente y nos lo transmiten de una manera un poco apocalíptica. Quizá no a simple vista, pero esta película conecta con parte fundamental de la trama. La secuela gira en torno a la idea de que para la sombra del Joker se hace demasiado grande para que Fleck pueda manejarla y se lo traga por completo. Esto es algo que ya nos lo habían contado de manera más sutil en la primera película, pero ahora queda retratado de una manera más directa. Se siente que la intención de los creadores es hacernos ver que el Joker no es solo la parte oscura de Arthur, es el legado de sus acciones violentas, o tal vez meternos la duda de que quizá Arthur es solo un don nadie, un hombre olvidado que se ha colado entre las grietas cada vez más grandes de una sociedad fría, pero necesitada de una representación y una figura para luchar por su miseria. Y es que a lo largo de la cinta vemos cómo lo explotan los guardias y lo utilizan para entretenerse, los manifestantes también lo usan, así como los terroristas que lo utilizan para promover sus intereses, y Queen, que lo usa para compartir sus delirios y lo abandona en el instante en que ya no está a la altura de su sombra. Esa es una historia de origen brutal. Pero al final no estamos seguros que a la mayoría del público le vaya a gustar este giro. Y ahora sí, comenzando a hablar de los tres actos, el primer acto es cuando están encerrados en Arkham y conoce a Lee Quinzel, y las cosas mejoran por cómo empieza a verse mejor. Para el segundo acto vemos que hay un juicio por los asesinatos que ocurrieron en la primera cinta, donde descubrimos más de las manipulaciones y la vida que sufrió Arthur, así como el progreso de su relación. Y termina este acto cuando despide a su abogada y decide autorrepresentarse. Y el tercer acto vemos como la multitud siguen apoyándolo, Arthur revela que no tiene un trastorno disociativo y por lo tanto es culpable de todos los asesinatos. Primer acto. Y estamos de regreso en este universo, que a pesar de que nos traen a los mismos personajes, no vamos a negar que se siente un ambiente completamente diferente, como si incluso fuera un género distinto. Veníamos de ver a Arthur Fleck, un aspirante a comediante con problemas de salud mental, que además se tuvo que enfrentar a muchos años de abuso viviendo en una ciudad llena de corrupción y pobreza, y que sus habitantes están ya desesperados por todo lo que está sucediendo. Tras convertirse en el rostro del caos, termina siendo encerrado en Arkham y tras 2 años es que da comienzo esta cinta. Y estos 2 años parece que sus seguidores lo siguen viendo como una figura que admirar en este tiempo. Mientras está cumpliendo su condena, por fuera hasta mencionan que se hizo una película de su vida. Todo esto dentro de este universo.
y aquí se muestra cómo ve todo bastante deprimido y sin color, donde una vez más es abusado por el sistema porque los policías y los guardias lo usan para burlarse de él. Pero las cosas cambian cuando conoce a Lee Quinzel, una versión diferente de la doctora psiquiátrica que conocemos de los cómics, y es que originalmente Harley Quinzel no es una paciente psiquiátrica, se supone que ella es la doctora que trata al Joker y que este logra cambiarla por completo, aunque se revela más adelante que esto puede tener otro significado y ya no estamos tan seguros de esto. Ya sé. Esto está tan revuelto como un plato de frutilupis. Los números musicales, que por supuesto ayudan a que Lady Gaga brille más en la pantalla, ayudan a retratar cómo va creciendo esta relación entre ellos dos y cómo, al igual que sucedió en las escenas de comedia de la primera película, es parte de la evasión de la realidad que tiene Arthur. Quinzel no llega ahí con Arthur por accidente, es una de las sombras que ya conocen los criminales y su historial como el Joker, y ella prácticamente es su fan y esto ayuda a que acepte este lado del Joker, y en este primer acto como parte de su amor tienen un intento de fuga que les trae más seguidores afuera. Segundo acto. Y es que es aquí cuando da comienzo el juicio, y esto se vuelve pieza clave de la trama, porque a lo largo de este juicio se debate en el estado mental de Arthur, porque su defensa menciona que no es una persona cuerda para poder haber cometido esos crímenes, y por lo tanto no podrían darle la pena máxima, y es algo que la primera película trata de plasmar, el que veamos a Arthur con cierta luz de víctima, que es una víctima más de la sociedad, y de toda esta serie de abusos que justifiquemos de dónde vienen muchas de estas acciones, y la culpa de la sociedad en la creación de un villano es uno de los temas que están tratando de poner en duda. El fiscal que está llevando este caso y que quiere que Arthur reciba la pena máxima es Harvey Dent. Por su parte, la abogada de Arthur es quien está segura de que hay dos personalidades y esta es la razón por la que se cometieron sus crímenes, pero para ponerlo más en claro, la defensa quiere que se vea este caso como uno de disociación de la personalidad, donde Arthur y el Joker son dos personalidades diferentes y donde los crímenes cometidos fueron llevados a cabo por el Joker y no por Arthur. Esto es un problema que digamos siempre ha tenido los villanos de Batman, en su mayoría son vistos como locos que en un psiquiátrico se van a poder reformar y es parte por lo que, a pesar de sus crímenes atroces, siempre logran salir de este lugar, además de que en el mundo real muchas veces el sistema de justicia deja de utilizar esta carta de la salud mental para así minimizar la condena de asesinatos y padecer algunos trastornos mentales que no deberían de quitar la condena de muchos de estos actos. Y este conflicto donde Quinzel quiere que se saque su verdadera personalidad como el Joker y la abogada presione para que se muestre cómo Arthur causa problemas y con la manera en que se maneja este personaje de Quinzel terminan sacándola de Arkham y la abogada intenta que Arthur se dé cuenta de que lo está manipulando al revelarle que solo quiere su fama porque ella es una psiquiatra y es rica y solo entró a Arkham porque quería conocerlo. Esto no termina de convencer a Arthur y ella sigue apoyándolo en el juicio. Y este se lleva a cabo en varios días y con cómo se desarrolla esto nos van mostrando más evidencia del pasado de Arthur, incluyendo a testimonios como el de su ex vecina. Todos estos testimonios juegan en contra de Arthur porque descubrimos que su madre es parte de toda esta manipulación, el cual lo ayudó a tener una realidad alterna, y por todo esto termina fugándose y decidiendo despedir a su defensa. No me parece que este chico sea muy listo. Por eso, decidiendo defenderse a sí mismo, a partir de este momento se va como el Joker al juicio y esto hace que la gente más se identifique con esta figura, lo que se vuelve un juicio mediático y continúan los interrogatorios y con ellos se le va cayendo poco a poco la fantasía al Joker, porque se da cuenta que personas que él pensaba que les caía bien realmente le tienen miedo. Y por eso su discurso de ser una minoría que está siendo abusado por un sistema poco a poco va inspirando a más gente, y por ello tras un día en la corte los guardias regresan y le ponen una golpiza, algo que sus compañeros de prisión comienzan a ver y se dan cuenta de lo que sucede. Y tras todo lo que le está pasando con los testimonios en el juicio y la manera en cómo los guardias siguen abusando de él, es que decide que no puede seguir manteniendo el acto de ser el Joker. Dice que la gente quiere que sea una cosa que él no puede ser. Y Harley Quinn, tras escuchar estas palabras en la corte, decide irse, y esto provoca que haya un quiebre en la relación entre los dos. Por su parte, Arthur confiesa que sí mató a esas 5 personas y que no existe una personalidad múltiple, que él es el Joker. Y a pesar de que queda clara esta parte, la película no deja de mostrarnos cómo tiene dos realidades y vive muchas veces a la sombra de una realidad que no existe. Con esto pues ya básicamente solo podría esperar la sentencia de su ejecución. Y antes de que lo sentencien, Arthur puede hablarle a Quinzel y dejarle un mensaje, uno que cuando ella escucha la deja desolada. Tercer acto.
Y aquí vemos que cuando están dando la sentencia, una bomba explota. De manera indirecta vemos como otro icónico villano nace, porque recordemos que este es Harvey Dent, el fiscal que está pidiendo la pena máxima para Arthur por sus crímenes, y porque se trata de dos caras que le queda la cara desfigurada en este momento. Y durante todo este caos con la ira de la gente y todos los fanáticos involucrados en este momento, y justo con la idea de que cualquiera puede ser el Joker, hay alguien que lo ayuda a escapar disfrazado del Joker. Y aquí nos llevan a las mismas icónicas escaleras de la primera película, donde la vez pasada lo veíamos ir feliz en esta parte, y ahora lo vemos subiendo las escaleras, pero es una metáfora a cómo ahora todo es diferente, porque se le está cayendo la ilusión y porque se está desmoronando todo porque quiso dejar de ser el Joker. Y en estas mismas escaleras se reúne con Quinzel, y donde tienen una conversación extraña sobre tener un hijo y donde ella le reclama que no quiso quedarse con su papel. Prácticamente termina con él porque no quiso ser el Joker. Arthur queda triste y desolado y esto hace que la policía lo detenga y se lo lleve, algo muy extraño para tanto show para su ida. Ya que lo tienen preso y que aún no sabemos qué va a pasar con su condena, un guardia le avisa que tiene una visita, y cuando va a ver quién es, un sujeto aleatorio de los que estaban encerrados con los pacientes peligrosos junto con él y que vio todo este tiempo los abusos y toda esta transformación del Joker, y que solo si te fijabas en él sabías que este giro iba a pasar porque todo esto es totalmente desapercibido, le cuenta un chiste y lo acuchilla. Nos terminan dejando un momento extraño porque Arthur nos vuelve a llevar a su visión, donde explican lo que quizá pudo haber quedado a que fuera una interpretación, que juntos Arthur y Lee Quinzel sembraron en otro la idea de ser el Joker. Y ya con el cuerpo y la sangre de Arthur vemos como este Joker toma el cuchillo y se hace la sonrisa como el Joker de las películas de Nolan. No se ve en la escena, pero se da a entender este momento. Y esto se parece a, como decíamos, a la idea de los cómics en que más de una persona han sido el Joker, y como al final es una crítica a cómo la sociedad perpetúa la violencia a través del sensacionalismo, el romanticismo de estos momentos, y se siente como la película quiere ser una crítica a sí misma, a cómo, a pesar de ser un gran éxito de taquilla la primera película, se glorificó de la violencia que veía en una historia de un personaje como el Joker, y muchos olvidaron al destrozado Arthur Fleck. Al final Fleck solo es parte de esta idea que se fue generando para crear al Joker que conocemos. Y hay algo curioso aquí: si tuviera una moneda por cada vez que Lady Gaga ha protagonizado un musical donde termina saliendo con alguien románticamente hablando que no está bien de la cabeza y que es sumamente famoso, y donde después de todos sus actos musicales el protagonista termina muriendo de una forma muy desoladora, tendría 2, lo que no es mucho, pero es curioso que pasara 2 veces, ¿no? La película se intenta hacer algo arriesgado con la trama, pero no es la mejor ejecución. No es una cinta mala, pero nos pareció mucho más transgresora que la primera. Hay momentos que tanta fantasía e ilusión hace que uno se pierda, y a pesar de que tiene sentido lo que quisieron hacer con su final, sí decepciona bastante que este fuera el final para Arthur. Pero bueno, de igual manera, si te interesa conocer todo lo que no viste del segundo episodio de la serie del Pingüino, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los intelectuales pop. So say we all.